Dios les bendiga a todos. Bienvenidos nuevamente a Hablando Bíblicamente. Hoy tenemos un tema que es cómo debemos orar. Muy importante, es la comunicación que tenemos con Dios. Pero hoy vamos a traer los factores muy importantes en los cuales debemos cuidarnos de no cometer estos errores o no hacer esta práctica, en la cual entendemos que al Señor no le agrada según la Sagrada Escritura. Vamos a estar leyendo un pasaje bíblico en Mateo capítulo 6, versículo 5. Dice Jesús y la oración. Aquí Jesucristo le enseñó a orar a sus discípulos. Vemos el versículo 5 que dice: y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El principal factor que vamos a traer hoy sobre la oración, muchas veces cuando nosotros oramos personalmente, oramos en nuestra habitación, oramos en la iglesia, muchas veces nos encontramos reclamándole a Dios. Muchas veces nos encontramos exigiéndole a Dios, recordando que la oración es una vía de comunicación con nuestro Dios en el cual estamos pidiendo. Tenemos que recordar que cuando estamos pidiendo no podemos ni reclamar ni podemos exigir. No importa si somos fieles a Dios, no importa. Ponemos el primer ejemplo de Ezequías, cuando Isaías a través de nuestro Señor le llevó profecía a Ezequías de que iba a morir, de que arregle su casa, que ciertamente iba a morir. Cuando Ezequías en realidad se vio en esta situación de que iba a morir, andaba recto delante de Dios, y él lo que hizo fue que le rogó a Dios, todavía guardando los mandamientos del Señor, andando recto en su palabra. Él le rogó a Dios y Dios escuchó su ruego. Así también nosotros, no importa, si nosotros estamos haciendo las cosas bien delante de Dios, no podemos reclamarle ni exigirle a Dios, tenemos que rogarle, porque estamos pidiendo, y el que pide no exige, sino solamente lo que pide es misericordia. No podemos ni exigir, no podemos estar obligando o reclamando. El que pide ni exige ni reclama, sino solamente pide. Y nosotros le pedimos a nuestro Dios en realidad, y cuando le estamos pidiendo tenemos que pedirle con ruego, con súplica, con el amor necesario, recordando que Él nos da si Él quiere. Y muchas veces hay cosas que la pedimos y Dios no nos la da porque pedimos mal. Pero es importante pedirle a Dios según la voluntad que Él manda y saber lo que estamos pidiendo. Tenemos que orarle a Dios, tenemos que pedirle al Señor, claro que sí, pero tenemos que hacerlo de la debida forma, que recordar que estamos pidiendo. No podemos exigir ni reclamar, porque es pidiendo que estamos. Es muy importante rogarle a Dios. El segundo factor es, basando en el versículo 5 donde había leído, dice que cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En las iglesias, en este sentido, sinagoga se traduce como iglesia, como templo. En las iglesias de hoy en día, no importa de qué denominación sea, pero mayormente en las denominaciones, podemos ver las iglesias que están abiertas, o iglesias que tienen bocinas o altoparlantes fuera, que cuando van a orar lo hacen por el altoparlante, lo hacen por el micrófono. Entonces esta oración en realidad es oída por los oyentes que están afuera, que no están en el culto, que no están en el centro de reunión, no, eso están afuera, los vecinos, y escuchan la oración. Sí es lícito que escuchen la prédica, la palabra de Dios está muy bien, pero cuando vamos a orar es recomendable que tú te quites el micrófono de la boca y que solamente los que están en la reunión, los que están ahí congregándose, puedan escuchar la oración, para que puedan seguir la oración, y que cada uno de los que estemos ahí podamos seguir esa oración que se está haciendo y podamos secundar o alabar a Dios juntamente para ayudar al que está orando. Pero el que está afuera no debe escuchar la oración. Esto nos convertiría en hipócritas. En realidad el que lo está haciendo debería de continuar esta práctica, porque a Dios no le agrada, porque la oración es para Dios, no es para el público.
Entonces cuando vamos a predicar es para el público, no es para Dios, porque en realidad la prédica, la palabra de Dios es para que el público escuche, y está bien que los altoparlantes, la bocina se usen para que en realidad el que está afuera, el que esté en su casa, en realidad escuche la palabra de Dios, la prédica. Pero la oración no, la oración es para nuestro Dios. Dios no escucha en realidad en secreto, Dios no escucha en la sinagoga, en la iglesia que estemos, en el templo que estemos. En realidad la iglesia o nosotros como en realidad exponentes que estamos exponiendo aquel mensaje, debemos orar para los que están ahí escuchen, no para que el público completamente escuche de los que están fuera. A Dios no le agrada esto. Tenemos que hacer esto con orden, tenemos que hacerlo con amor, y es una manera que la palabra nos enseña que Dios no le agrada, porque no podemos ser como los hipócritas, porque no podemos orar para que el otro no escuche. Muchas veces estamos orando por cosas en realidad que el que está afuera no debe escuchar, que nosotros estamos pidiendo por eso. Ahora, sí, la prédica es para el que está afuera, para que escuche. Y hay muchos desórdenes hoy en las iglesias que en realidad deberíamos de arreglar, porque eso es lo que quiere Dios. Es muy importante que atendamos estos dos factores, que cuando vayamos a pedir no podemos reclamarle ni exigirle a Dios, porque estamos pidiendo. Y vemos en realidad en el transcurso de lo que es la historia de la Biblia, lo que vemos los profetas, hombres de Dios que se guardaron de renombre, que nunca le exigieron a Dios, sino que en realidad lo que hicieron fue que pidieron. Vemos también la historia del publicano y el fariseo, que decía: sé propicio de mí, que no tengo ni la facultad de levantar mi rostro hasta el cielo, porque en realidad hemos pecado, en realidad hemos fallado a Dios, y en realidad lo que estamos pidiendo, y como siervo inútil, estamos haciendo solamente lo que debemos hacer. Espero que te sirva, en realidad espero que cada día más arreglemos. Es muy bueno orar, que cuando oremos a Dios le pidamos, le suplicamos, le roguemos, porque yo sé que Dios nos va a escuchar, pero no exijamos en realidad como que Dios en realidad tiene el compromiso o tiene la facultad de darnos obligado a nosotros. Dios nos da si Él quiere, porque Él es el dueño de todas las cosas, y nosotros como hijos de Él, los que estamos guardando su palabra, cuando vayamos a pedir tenemos que pedirle rogándole a Dios, porque Dios nos da según su voluntad. Que Dios te bendiga, que pases un buen día, y espero que este mensaje te sirva de mucha bendición y de corrección a tu vida, para que podamos orar mejor a nuestro Dios.